Buenas tardes, vamos por la lección 116 y vamos a hablar de la rebeldía del demandado. Continuamos con el juicio ordinario, continuamos hablando de la audiencia previa al juicio, pero percataros porque la rebeldía del demandado, ¿en qué consiste la rebeldía del demandado? Mirad, han transcurrido 20 días que le hemos dado, 20 días que le hemos dado al demandado para que conteste y en su caso plantee la reconvención. Han pasado 20 días, pero el demandado, ¿lo veis? No está el demandado, no ha comparecido, ni se ha buscado abogado ni procurador, no ha aparecido, no ha contestado, con lo cual ha transcurrido el plazo de la contestación y no ha contestado, con lo cual después de la demanda no ha contestado, con lo cual no hay contestación, no hay reconvención y no hay contestación a la reconvención. Es decir, ha transcurrido el plazo de la que le hemos dado al demandado para que conteste, que eran 20 días, y no ha contestado, Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Porque el otro día hablábamos de la audiencia previa, de convocar la audiencia, el letrado de la Administración de Justicia convocaba la audiencia, pero cuidado, ¿y si no ha comparecido? ¿Se convoca esa audiencia previa si no ha comparecido el demandado, si no hay abogado y procurador, si no hay con quién pelear, ¿vale? Entonces, a esto me refiero. Pues a esto vamos a hablar de la rebeldía del demandado. La rebeldía del demandado no tiene nada que ver con la rebeldía de penal, que está en ignorado paradero y que se manda una búsqueda y captura, nada que ver. La rebeldía del demandado es una rebeldía civil, es una rebeldía, no es la rebeldía de la canción, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. No es esa rebeldía, ¿vale? Es una rebeldía de que el pirata, de que el demandado pasa, y de que el demandado no contesta, y de que el demandado pasan los 20 días y no contesta, no se busca abogado y procurador, no contesta, no plantea contestación, no plantea reconvención, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que no ha comparecido el demandado. Pues a esta rebeldía, a esto me refiero. Y fijaros que si en el juicio ordinario hablábamos, que estábamos por el artículo 414 del juicio ordinario, del 414 pasamos al 496 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Por qué? Porque han transcurrido los plazos de emplazamiento, que son los 20 días, y no ha comparecido el demandado, ¿Qué procede ahora? Declararlo en rebeldía, pregunta de examen. Si transcurrido el plazo de emplazamiento, si transcurrido el plazo de los 20 días que le hemos dado al demandado de emplazamiento, no ha comparecido el demandado, ¿qué ocurre? Se declara la rebeldía. No ha comparecido el demandado, se le declara en rebeldía. ¿Quién declarará esa rebeldía? Pregunta de examen. ¿Quién dictará una resolución diciendo: se declara en rebeldía al demandado porque le hemos dado 20 días y no ha comparecido? Se declara en rebeldía. ¿Quién va a declarar esa rebeldía? La Ley de Enjuiciamiento Civil dice que esa rebeldía la declarará el letrado de la Administración de Justicia o el tribunal. Pero cuidado, porque la declarará el tribunal cuando la ley lo establezca así. Entonces, como no es norma, o sea, cuando la ley claramente establezca que ese supuesto de rebeldía lo tiene que declarar el tribunal, que no es el caso. Es decir, en esta declaración de rebeldía, que es la que estamos hablando, de un juicio ordinario que pasan 20 días y no ha comparecido el demandado,
¿Quién declarará esa rebeldía? El letrado de la Administración de Justicia. El letrado de la Administración de Justicia. Pero os pongo el tribunal por si acaso en el examen os aparece la coletilla de que el tribunal, en los supuestos que marca la ley, se declarará la rebeldía. Es decir, si aparece la coletilla esta, el letrado de la Administración de Justicia, o en su caso, el tribunal, en los supuestos que marca la ley, las dos son correctas, ¿vale? Pero en este caso no decíamos que era el letrado de la Administración de Justicia que convocaba a la audiencia, a las partes, dentro de los 3 días de transcurridos los plazos en la clase anterior, no decíamos eso, y que en los 20 días siguientes habrían que celebrarse esa audiencia previa. Bueno, pues es el letrado de la Administración de Justicia que dictará esa declaración de rebeldía, ¿vale? Entonces, que no he dicho, que aunque he dicho muchas cosas, no he dicho nada. Es decir, que ha transcurrido los 20 días, que no ha comparecido el demandado y que lo hemos declarado en rebeldía. Ya no he dicho nada más. Que ¿quién declara esa rebeldía? ¿Quién dicta una resolución declarando esa rebeldía? El letrado de la Administración de Justicia. ¿Que puede declararse la rebeldía del demandado por el tribunal? Sí, pero en los casos que marca la ley. En los supuestos que marca la ley, que no es este caso. Esa rebeldía supone o si se considera que porque no comparezca el demandado en esos 20 días se considera un allanamiento que está de acuerdo. Eso del que calla otorga. No, no se considera un allanamiento. No se considera que está de acuerdo, ¿vale? Es otra pregunta del examen. ¿Supone esa rebeldía o se considera allanamiento? No, la N con la O, no se considera un allanamiento, no se considera un allanamiento. Si quiere allanarse, acordaros, tiene que comparecer en juicio, tiene que decir expresamente que se allana, pero porque no comparezca no se considera un allanamiento, no se considera que está de acuerdo, ¿vale? ¿Supone o se considera una admisión de los hechos, o sea, como que admite los hechos? No. Preguntada de examen. No. Excepto cuando la ley disponga otra cosa. Es decir, excepto cuando le digamos expresamente y que caso de no comparecer se entenderá que admite los hechos y lo diremos expresamente, pero en este caso de declaración de rebeldía, ni se considera allanamiento, ni se considera admisión de los hechos. Es decir, que es la pregunta de examen, que transcurridos los plazos se dicta una resolución que se declare rebelde al demandado. Y esa resolución, que es la pregunta de examen, por favor, es la pregunta de examen, esa resolución que han transcurrido el plazo de 20 días y que vamos a declarar en rebeldía al pirata, al demandado, porque no ha comparecido, ¿se notifica al demandado? Sí, vamos a notificarle que te vamos a declarar en rebeldía. Lo vamos a notificar. ¿Se notifica al demandado? Sí. ¿Cómo? Por correo, si tenemos domicilio conocido, ¿os acordáis? Por remisión, remitimos al domicilio del demandado, del pirata, diciéndole la resolución que se ha declarado en rebeldía. O por edicto si no sabemos el domicilio del demandado. Fijaros qué importante, o sea, la declaración de rebeldía hay que notificarla al demandado y es pregunta de examen. Y no creeros que está así clarita en la ley, ¿qué va? Que nos vamos del 414, que la ley está hablando del juicio ordinario y salta, y la rebeldía del demandado está en el 497. Es decir, que si cogéis la ley y dice, ay, me lo sé todo del juicio ordinario, que os digo yo que no, que donde está la ley está la trampa, y ahí tenemos una trampa, es decir, hay que dictar una resolución declarando rebelde al demandado. ¿Por qué? Porque no ha comparecido en 20 días. Esa resolución que dicta el letrado de la Administración de Justicia, ¿se la vamos a notificar? Sí. ¿Cómo? Por correo, si sabemos el domicilio del demandado, o por edictos, si no sabemos el domicilio del demandado. Pero se tiene que notificar. ¿Entendido? Que se presenta la demanda, que le damos 20 días,
que no contesta el demandado, pues que se dicta una resolución por el letrado de la Administración de Justicia declarando rebelde al pirata, al demandado, lo declaramos rebelde, y que esa resolución que dictemos declarando rebelde al pirata se tiene que notificar en su domicilio, si conocemos el domicilio por correo o por edictos, o por correo o por edictos, ¿vale? ¿Entendido? Que se tiene que notificar. Y dice, otra pregunta de examen. Hecha la notificación de rebeldía, ¿se llevará a efecto, se llevará a cabo otra resolución dentro del procedimiento? Fijaros, se ha presentado la demanda, se ha dictado una resolución concediéndole el plazo de 20 días para contestar. No contesta, se dicta una resolución declarándose en rebeldía y convocando a la audiencia ya, que podemos convocar ya a la audiencia. Pero como no ha comparecido, se declara en rebeldía, se ha declarado en rebeldía. Tenemos bueno, entonces, ¿qué pasa? Esta se notifica, la otra no. ¿Qué resoluciones tenemos que notificar? La resolución de la rebeldía la tenemos que notificar. Y ya no notificamos ninguna otra resolución por el mero hecho de estar en rebeldía. Ya no notificamos ninguna otra resolución, la ley no nos obliga a notificar ninguna otra resolución, salvo la que ponga fin al procedimiento, la que termine el procedimiento, es decir, cuando se termine el procedimiento, primero la audiencia, después el juicio, se celebrarán pruebas. Cuando se termine el procedimiento, se dictará o sentencia o auto o decreto. No decíamos el otro día que se podían terminar de otras maneras el procedimiento, además de la sentencia. Pues esta resolución que ponga fin al proceso sí que se notifica. Es decir, que se notifica la rebeldía, sí, y ya no notificamos nada al demandado hasta la resolución que ponga fin al proceso. ¿Y cómo se notificará al demandado la resolución que ponga fin al proceso? Pregunta de examen. En la forma prevista en el artículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que he dado muchas clases sobre manera de notificar a las partes la resolución, ¿vale? Muy importante, hay que notificar la rebeldía al demandado. A estudiar.